Introducción a las funciones de una variable. Minivídeo número 4 de 5. Vamos a ver en este minivídeo derivadas de orden superior, derivación de funciones compuestas y aproximación de una función, fórmula de Taylor. Haremos prácticas con matemática en su versión 8. Derivadas de orden superior. Sea f de x una función de una variable y su función derivada f'. Definimos la derivada de orden n con n natural como, y la escribiremos así, derivada de n de f de x respecto de x n veces, como la derivada respecto de x de la derivada anterior de la derivada de orden n-1. Es decir, la derivada de orden 3 será la derivada de orden 2. La derivada de orden 7 será la derivada de orden 6, etc. De la definición anterior se desprende que, por ejemplo, la derivada de orden 3, la derivada de orden 2, siendo la derivada de orden 2 la derivada de orden 1, a la que hemos llamado en general derivada de la función. Vamos a poner un ejemplo. Tratamos de calcular la derivada tercera de la función, este polinomio, x a la quinta menos 3x cuadrado más 9. Y hemos de proceder según la definición. Primero, a calcular la primera derivada. Definimos la función, su derivada será la derivada de x5, que es 5x4, menos 3 por 2, 6x, y ahora más la derivada de 9, que es 0. Tenemos aquí la función derivada. Ahora pasamos a calcular la segunda derivada, es decir, la derivada de la primera. Derivamos esto, 20x al cubo menos 6, que es la derivada de la segunda. Y ahora calculamos la tercera derivada, es decir, la derivada de la segunda derivada. 20 por 3, 60, x elevado al cuadrado menos la derivada de 6, que es 0. Luego esta será la derivada tercera, 60x al cuadrado. Demos una definición. Una función f de x continua y cuyas derivadas hasta el orden k sean a su vez funciones continuas, se dice que es de clase k y se denota por c elevado a k. F de x es una función de clase k. Derivación de funciones compuestas. Regla de la cadena. Sean f y g dos funciones reales, la primera definida en d de r y la segunda en h de r. Sabemos que si se verifica que la imagen de d mediante f es una parte, está contenido o coincide con h, entonces existe la composición de ambas y la denotaremos así, que es una aplicación de d en r, y se calculará así: f compuesto con g sobre cualquier elemento x que pertenezca a d será g por f de x. Pues bien, ahora se trata de determinar la derivada de la composición, a la que por comodidad le llamaremos w. W será la composición de f con g, es decir, vamos a calcular w'. A partir de la regla de la cadena se haría así: la derivada de esta nueva función w' de x sería g' sobre f de x por f' de x. G' de f de x sobre multiplicado por f' de x. En el caso que la derivada la queremos evaluar en un punto, queremos calcular la derivada en el punto, sería g' de el valor de la función en el punto x0 por el valor de la derivada en el punto x0. Evidentemente siempre se puede realizar esta derivada calculando la composición directamente y derivando después en esta, aunque este camino suele ser más largo que la aplicación de la regla de la cadena. Por ejemplo, tenemos las funciones f y g. F es el logaritmo de x más 2 y g x a la cuarta menos x. Se trata de determinar la derivada de la función composición de ambas de forma general y después evaluada en el punto x igual a 0. Aplicando la regla de la cadena, esta última sería así: w, si le hemos llamado w a la composición de f con g, en 0 es g' de f de 0 por f' de 0, como acabamos de indicar aquí en la parte superior. Calculemos dichos elementos. La derivada de la función logaritmo, su derivada, la función en el punto 0 será logaritmo de 2, 0 más 2, su derivada será 1 partido por x más 2, la derivada del logaritmo es 1 partido por la función por la derivada de x, que es 1, y su derivada en el punto 0 será poner en lugar de x un 0, un medio.
Si la función g es x a la cuarta menos x, su derivada será 4x al cubo menos la derivada de x, que es 1. Por lo tanto, g' de f de 0, ¿qué será? Será g' de lo que vale f de 0. F de 0 hemos dicho que era logaritmo de 2, y g' de algo es 4 veces ese algo al cubo menos 1. 4 veces logaritmo de 2 al cubo menos 1. Por lo tanto, la derivada de la función en el punto 0, la derivada de la composición, aplicando la expresión anterior, será esta expresión multiplicada por f' de 0, que es un medio, es decir, pues operando un poquito esta expresión que tenemos aquí. Como hemos indicado anteriormente, podemos construir la composición de la función y luego derivar, sin aplicar por tanto las reglas de la cadena. Este proceso, cuando las funciones son complicadas, es mucho más difícil y lento que el método anterior. ¿Cómo lo haríamos en nuestro ejemplo? Pues w de x es la composición de las dos, es decir, g por f de x. F de x es el logaritmo de x más 2, luego sería g sobre el logaritmo de x más 2, y g actúa cogiendo la función, elevándola al cuadrado, menos esa misma función, lo será logaritmo de x más 2 al cuadrado menos logaritmo de x más 2. Su derivada será derivar esta expresión, es decir, el exponente 4 por logaritmo de x más 2, y ahora por el logaritmo de x más 2, que es 1 partido por x más 2, y ahora menos el logaritmo, que es 1 partido por x más 2. Sacando factor común, 1 partido por x más 2, 4 logaritmo de x más 2 elevado al cubo menos 1. De donde resulta que la derivada en el punto 0 será donde me encuentro una x, poner un 0. 1 partido por 2, 4 por 2 por el logaritmo de 2 elevado al cubo menos 1. Es decir, 4 y el 2 se van, 2 logaritmo de 2 elevado al cubo menos un medio. Resultando evidentemente lo mismo que hemos obtenido por los dos caminos. En la práctica, además de todo lo indicado en el ejemplo anterior, se suele utilizar las reglas de la cadena cuando se realiza el cálculo de la derivada de una función. Si por ejemplo preguntamos por la derivada del logaritmo neperiano de una función, indicamos logaritmo de f de x, su derivada es 1 partido por f de x por la derivada. Estamos aplicando la regla de la cadena. Aproximación de una función. Dada una función real de variable real, podemos intentar aproximarla por otras funciones que sean más fáciles de manejar. Esta aproximación puede ser por una función lineal, cuadrática, etcétera, que vienen dadas a partir de la fórmula de Taylor que exponemos a continuación, resaltando los dos casos más sencillos que hemos mencionado: aproximación lineal y aproximación cuadrática. Aproximación lineal. Tratamos en este apartado de justificar que para valores de x muy próximos a un número real a, se tiene que una función a veces es prácticamente igual que el valor de la función en este punto a más su derivada por x menos a. Vamos a comprobar esto. Para ello veamos que es desde el punto de vista geométrico esta segunda expresión, f de a más f' de a por x menos a, por una función dada derivable en el punto x igual a. Recordemos que la ecuación de una recta en un espacio de dimensión 2 que pasa por el punto x sub 0 y sub 0 y tiene dependiente m, tenía de fórmula esta: y menos y sub 0 igual a m que multiplica x menos x sub 0, sea el punto a y el valor de la función en ese punto, y sea m su pendiente de dicha función en este punto. La ecuación de la recta, que será y menos y sub 0, es decir, y sub 0 es f de a, y menos f de a igual a m, que es f' por x menos x sub 0, que hemos quedado que era a. Es decir, y igual a f de a más f' de a por x menos a. Con lo cual tenemos que la expresión anterior representa la ecuación de una recta tangente a la gráfica de la función f de x en el punto x igual a. Por ejemplo, si consideramos esta función x al cubo menos x cuadrado menos 8x más 12, cuya gráfica en el intervalo menos 4, 4 es este, hemos pintado entre menos 4 y 4, y consideramos la tangente a la curva en el punto x igual a 3, en el punto x igual a 3, por lo tanto vamos a considerar la tangente aquí, su ecuación se obtendrá así: f de 3 más f' de 3 por x menos 3, que será esta expresión. Su representación gráfica junto con la función f de x es esta. Esta es la
recta resultante de lo que hemos llamado aproximación lineal. Claramente se observa cómo en puntos cercanos a x igual a 3, que es este, las gráficas de ambas funciones se confunden, es decir, por aquí las gráficas de ambas funciones se confunden. Por lo que podemos afirmar que la función es prácticamente igual a la ecuación de la tangente, siempre lógicamente en puntos cercanos a x igual a 3. Por lo tanto, f de 3 más f' de 3 por x menos 3 es la aproximación lineal de la función f de x en el entorno del punto x igual a 3. Si llamamos x menos a igual a h, nos queda f de a más h aproximadamente igual a f de a más f' de a más h por f' de a por h. A la expresión f' de a por h se le suele llamar diferencial de la función f en el punto a y se denota por esta notación diferencial de f en a aplicado sobre h, f' de h por f' de a por h. Aproximación cuadrática. Llamamos aproximación cuadrática de una función f de x de clase 2, es decir, la función continua y su primera y segunda derivadas continuas, a esta expresión f de x prácticamente igual a esta, que era la lineal, más un medio por la derivada segunda de a por x menos a elevado al cuadrado, la cual vamos a aplicar al mismo ejemplo del apartado anterior. Es decir, f de 3 más f' de 3 por x menos 3 da esta expresión. Si realizamos la representación gráfica de esta función cuadrática y de su gráfica, obtenemos esta. Esta es la expresión cuadrática. Esta es la expresión que acabamos de obtener, 39 menos 35x más 8x cuadrado. Entonces, ¿qué ocurre? Y en ella se observa que en el entorno del punto x3 ambas gráficas se confunden, siendo esta, la cuadrática, una mejor aproximación de la función que en el caso de la aproximación lineal del apartado anterior. Aproximación polinómica de orden superior. En general, dado una función de clase k, f de x, podemos aproximarla, la función el punto a, aproximación lineal, aproximación cuadrática, punto suspensivo, más recto, expresión que se conoce como fórmula de Taylor, y su significado ha quedado suficientemente claro en el desarrollo expuesto. Al último término del desarrollo le hemos llamado resto, y es una función depende de x menos a. Cuanto más términos tenga la fórmula de Taylor para una función dada, conseguiremos una mayor aproximación de la función en el punto dado, tal y como hemos visto en el apartado anterior con los casos lineal y cuadrática. Ejemplo: dada la función logaritmo de x, obtener una aproximación de ella en el entorno del número e, de orden 1 y de orden 4. Solución. Apartado A, de orden 1. Para calcular la forma de Taylor hemos de conocer las sucesivas derivadas hasta el orden pedido, evaluadas en el punto en cuestión, en este caso el número e. f de x logaritmo de x, f de e es 1, su primera derivada, f' de e, 1 partido por e, por lo que el desarrollo de Taylor de orden 1 será esta expresión, logaritmo de x prácticamente igual a x partido por e. Para el desarrollo de Taylor de orden 4 hemos calculado hasta la cuarta derivada, segunda en el punto e, tercera en el punto a, cuarta en el punto e. Y ahora ya sustituimos y nos queda que el logaritmo de x es prácticamente igual a esto. Ambas son aproximaciones de la función logaritmo, pero la primera es mejor que la segunda. Gráficamente podemos observar este hecho, para lo cual hemos representado la función logaritmo, aquí está pintada, y ahora representamos en la misma gráfica las aproximaciones de orden 1 lineal y la de orden 4. Obsérvese la de orden 1, que va en rojo. Obsérvese la de orden 4. Evidentemente en un entorno del punto 3 coincide, pero está claro que esta, la de abajo, es una mejor aproximación de la función logaritmo que la línea recta, pues que realmente no trata de acomodarse a la función. Este minivídeo y todos los pueden encontrar en www.minivideos.es, y en el siguiente minivídeo, en el número 5, hablaremos de optimización y representación gráficas de funciones de una variable.